¿Y qué tenemos en esta curva? ¿Vale? Pues en el eje X, ¿vale? Lo que tenemos es los niveles de estrés, ¿vale? Comenzando desde cero estrés hasta el estrés máximo. El cero estrés sería, por ejemplo, cuando estamos dormidos. Ahí tendríamos cero estrés. Y el estrés máximo, pues es cuando estamos en esos momentos de angustia que no podemos más, ¿vale? Y en el eje Y lo que tenemos es la performance, que viene siendo como la actuación, el comportamiento o el rendimiento. Vale. ¿Vale? Ahora te voy a preguntar yo a ti, como tú siempre me preguntas a mí, yo te voy a preguntar. Vale, entonces, ¿de dónde viene, Elena? ¿De dónde viene esto de la curva de Jerker-Dodson? Vale, pues esta curva, muy buena pregunta, porque ya se me había olvidado de dónde viene. Pues bueno, viene principalmente de dos personas, ¿vale? De Robert Jerkes y de John Dillingham Dobson, ¿vale? Y esta curva o esta ley la formularon en 1908. Que aunque podréis pensar que está un poco anticuado, según vayamos profundizando en la curva, os vais a dar cuenta de que no. Que sigue estando vigente. Vale, de que está bastante vigente. Y como muchos de los experimentos, todo surge en un laboratorio con ratas, ¿vale? Entonces, qué cosa más rara. Qué cosa más rara. Entonces, ¿cómo surgió esto? ¿Vale? Pues digamos que tenían unas ratas que tenían que atravesar un laberinto hasta llegar a la salida, ¿vale? Entonces a estas ratas las comenzaron a dar impulsos eléctricos pequeñitos y entonces estos impulsos es como que las agudizaban, las motivaban a llegar antes, a cruzar antes el laberinto y llegar antes a la salida. Pero según iban aumentando la intensidad de esos impulsos, las ratas lo que hacían es que comenzaban a bloquear. O sea, ya no querían buscar la salida, sino que lo que querían era escaparse. O sea, no querían buscar la salida de la forma del laberinto, sino que lo que querían es, digamos, que eso, salir, que como abortar. A lo mejor cometían más errores o movimientos más erráticos o algo así. Era como que, digamos, que se vio que con leves impulsos eléctricos, digamos que a las ratas las estimulaban y las motivaban a que hicieran mejor la tarea que era salir del laberinto. Pero cuando esos impulsos se pasaban y aumentaban su intensidad, lo que ocurría es que la rata no quería hacer la tarea, sino que lo que quería era escapar. ¿Vale? Qué curioso. Sí. Me suena muy real eso. Me suena, sí, bastante... Son muy similares a las ratas, por lo que veo. Pues por algo usan las ratas en los experimentos, los científicos siempre empiezan con estos animalillos. ¿Y esto pasado al humano? ¿Qué significa? Entonces, esto pasado al humano, ¿qué significa? Digamos que la curva de Jerkes-Dobson tiene como tres fases, ¿vale? Según el estrés. Digamos que tiene la primera fase inicial, que es la de calma, ¿vale? Que digamos no tienes ningún tipo de estrés, digamos que lo que tienes es calma. Entonces, por ejemplo, en una tarea laboral, ¿qué puede ocurrir? Que puedes aburrirte, ¿vale? Esto puede ocurrir en personas... ¿Una tarea laboral como rutinaria o...? Pues, por ejemplo, tú imagínate que no sabría decirte que eres médico y como eres becario, pues te mandan a hacer fotocopias. Pues tú, ¿qué haces? Que te aburres. Vale. Porque estás sobrecualificado, por ejemplo. Vale. Aunque seas becario y no sepas, ¿vale? O sea, es un ejemplo absurdo que me acabo de inventar, ¿no? Sí. No tengo ni idea de... Es por poner un ejemplo Pues digamos que, claro, cuando una persona... O eres abogado, por ejemplo, y te mandan a hacer fotocopias, que sería más lógico. Pues digo por ejemplo. Seguro que en un hospital hay trabajo administrativo también. Sí, pero no lo va a hacer un médico, pues lo hará un administrativo, una persona contratada para... Pero es el mismo ejemplo que un abogado. Puede haber un administrativo. La cuestión es que, digamos que cuando tienes una tarea que te aburre, normalmente suele ser porque puede ser esto, lo pongo yo un poco de mi parte, a lo mejor tú puedes rendir más, digamos que digamos que puedes aportar más que esa tarea. Entonces, digamos que tú cuando estás en una parte de calma, pues digamos, si tienes aburrimiento, pues tu rendimiento o tu performance es bajo.
Cuando esta calma va aumentando ligeramente y cada vez tienes menos calma, a lo mejor te dan más tareas o tienes algún reto, porque ya aparte de hacer fotocopias, pues a lo mejor lo que ya te mandan es que evalúes el informe con respecto a esas fotocopias que has hecho, que son de varios casos clínicos, pues a lo mejor te mandan a hacer un informe para el médico general, por ejemplo. ¿Vale? Pues a lo mejor ya empiezas a decir, oiga, ya no tengo tanta calma, ya no estoy tan tranquilo como antes, pero empieza a mejorar mi performance, ¿vale? Mi actuación, mi rendimiento. Pues empiezas a sentirte también más realizado. Siempre que tengas, digamos, estas tareas bajo control, ¿vale? Luego llega a un momento, que es la parte central de la curva, que digamos que es la parte de... Arriba. No, de Eustres, la que va subiendo. Claro. ¿Vale? Ya llegando arriba. Bueno, subiendo aún. ¿Vale? Subiendo. Digamos, es la parte de Eustres, ¿vale? Que aquí, digamos, el estrés lo vamos a dividir en dos partes, en eustrés y en distrés, que luego lo explicaremos mejor. Pero cuando empiezas a subir la curva y empiezas a entrar en la zona de eustrés, lo que significa es que comienzas a tener un estrés positivo, ¿vale? O sea, es decir, tienes retos porque ya ese informe tienes un plazo para hacerlo, pero tú eres capaz de hacerlo. Entonces, realmente ya no te mandan un informe, te mandan 5. ¿Vale? Pero tú estás capacitado, tú sabes que puedes. A lo mejor ya no solamente eso, sino que encima la entrevista inicial de los pacientes te piden que la hagas tú y que tomes las notas principales. Entonces, digamos que tu nivel de estrés está aumentando. Pero tú te sientes cómodo o te sientes... Tú sientes que perfectamente puedes hacerlo. Entonces, digamos que ese nivel de estrés lo que te hace es que claramente... aumente tu actuación, aumente tu performance, aumente tu rendimiento, ¿vale? Entonces digamos que llega un punto que llegas al punto máximo de esta curva, que es cuando tienes cierto estrés, pero ese estrés no te abruma. Controlas el trabajo, tienes control sobre el trabajo, sabes lo que estás haciendo y estás pues en tu pico, tu punto máximo. A tope de trabajo, con control absoluto de trabajo. Pero motivado. Exactamente, estás como fluyendo, te gusta, te sientes realizado, te sientes bien, ese es el momento que llaman de flow, por así decirlo. Nosotros pensamos que el estado de flow está en el pico de esta curva. Claro, es el pico de eustrés. Sí, es, digamos, el punto máximo de esta curva en donde se da el máximo rendimiento o la máxima performance y digamos que el nivel de estrés a lo largo de la curva digamos que es medio porque tú lo tienes controlado, ese estrés te motiva, ¿vale? Ese estrés es positivo, es como que te dan ganas de ir al trabajo todos los días porque... Te sientes bien desarrollando lo que haces, fluyes con lo que estás haciendo. Claro, aportas valor. Tienes una alta energía, estás enfocado, ¿vale? Digamos que el trabajo no te cuesta esfuerzo. O sea, te cuesta, pero disfrutas con ello. Venga. Algo así, ¿vale? Ahora estamos ahí en el pico de... Claro. ¿Y ahora qué pasa después? Claro, lo que pasa es que cuando ese estrés comienza a aumentar, ¿vale? Es decir, tú ya no solamente hacer las fotocopias y el informe, sino que además hacer la entrevista a los pacientes y encima tienes que ayudar a no sé quién en las pruebas médicas y no sé qué y no sé cuánto. Y llega un momento que tu estrés comienza a ser superior de lo que tú puedes abordar, por así decirlo. Entonces llega un punto en el que tu performance baja, porque digamos ya has llegado al punto máximo de estrés que podrías asumir y empiezas como a saturar. Y entonces es en ese punto cuando comienzas a cometer errores, cuando te olvidas las cosas, cuando no tienes las cosas a tiempo, porque tu performance comienza a bajar. Exacto, esa parte se llama distrés. Cuando ese comienzo de la curva que empieza a bajar un poquito, pero que no ha bajado demasiado, seguiría siendo parte del eustrés, porque hay una parte que a lo mejor puedes incluso controlar, pero si el estrés comienza a aumentar mucho, se convierte en este distrés, que es como un estrés negativo. Que es, por ejemplo, que o bien por saturación del mismo trabajo que haces, o bien porque adquieres tareas nuevas que con tu trabajo ya no puedes afrontar o no sabes cómo afrontar. Ahí no hay, o sea, es simplemente que tú sientes descontrol, sientes que no controlas. Sí, digamos. Vale, pero pueden ser ambas funciones, por así decirlo. Lo que tú sientes es que para poder realizar
todo lo que tienes que realizar necesitas herramientas que están fuera de tu control. O que no conoces, o que no tienes, no estás pero ya no que no la conozcas, para sino hacer ese que trabajo. no es que no las conozcas, porque tú a lo mejor antes en la curva positiva de EUS3 no las conocías, pero ahora digamos que no las conoces y no tienes el tiempo para conocerlas. ¿Vale? O sea, el caso da igual, el caso es que tú en tu mente no sientes control, sientes que estás fuera Sí. de, bien por exceso, bien porque no tienes los conocimientos adecuados y no los puedes adquirir, o da igual. Sí, digamos que son situaciones en las que te ves abrumado, ¿vale? Saturado, abrumado y que realmente tú no controlas la situación, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué ocurre? Pues aquí al final suele haber situaciones de agotamiento, de fatiga, al final estamos exhaustos. Insomnio, sí. Y puedes tener problemas de migraña, puedes tener problemas de estómago, puedes tener problemas de... Sí. En fin, esto... Y ahora, esto- y ahora explicamos el porqué. Sí. Porque es la fase de distrés. Y esto a nivel laboral, en muchos casos, pues conlleva a bajas o a episodios de bajas médicas. Bajas por depresión, o bajas por enfermedad, o te empieza a salir cosas en la piel, o... Sí, edemas. Sí, son lo que llaman la citis, lo acabado Sí. en dermatitis, Y muchas veces al final acaban también con el burnout, ¿vale? Exacto, o sea, es decir, el final es el burnout. que al final es cuando un poco la persona pues explota, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, pues bueno, esto sí que es verdad que con estas... Esta parte la conocemos. Conocemos todas. Sí, pero esta del burnout lo conocemos los dos. Entonces, ¿qué ocurre? Esto vais a decir, oye, pero estéis muy enfocados en el trabajo. Esto nos puede ocurrir en cualquier momento, ¿vale? Sí, pero porque es por darle un contexto, pero claro. digamos que para que vean otros ejemplos donde también se puede ver, cuando haces un examen te puede ocurrir igual, ¿vale? Si tú haces un examen, tienes que hacer un curso de algo que es súper fácil, que te aburres, que tal, que estás pues en la primera fase de aburrimiento, calma. Cuando realmente tienes que hacer una tarea, un curso ya de algo que te motiva, que te gusta, que bueno, lo ves complicado pero asequible, es el crecimiento de esa curva, ¿vale? Cuando tienes esa motivación para llevarlo a cabo. Que sepas que estás subiendo. Subiendo, exacto. Pero hay veces que a lo mejor te mandan a hacer un curso o tienes que hacer un examen que dices, buah, esto ni de coña lo apruebo porque esto me viene grande. Necesito más tiempo, Pero necesito más... pero estás ahí, dale que te pego, dale que te pego, dale Sí. que te pego. Pero ahí es cuando exactamente la curva atraviesas la comienza curva. a bajar, cuando ves que está fuera de tus posibilidades y bueno, pues también se podría ver en los deportistas de alto rendimiento. Hay que realmente equilibrar muy bien Claro. esos entrenamientos hasta... ¿Hasta dónde podemos apretar? Exacto. Porque es muy importante que esto es individual, es de cada uno. O sea, la curva que empieza en un punto y termina en un punto es de cada persona, no es transferible. Ella tiene una curva y yo tengo otra curva. Los dos tenemos la misma curva. Es diferente Pero no- para cada individuo. Exactamente, pero no acaban en el mismo sitio. Depende de tus capacidades, de tus habilidades, de tus conocimientos. Depende Y depende de tu forma de también ser. de tu personalidad, de tu... ¿Vale? Claro. Mira, ahora que Esa comentas esto, sí, está muy bien porque es eso, esta curva digamos que es diferente para cada uno. Es una curva de modo general, pero cada uno la tendría que personalizar a su caso. ¿Y cuáles son, por ejemplo, 4 factores que suelen afectar a esta curva en común? ¿Vale? Pues un factor que afecta mucho es el nivel de habilidad. ¿Vale? Según si tú realmente tienes más habilidad en lo que tienes que realizar, te vas a creer que eres más capaz. Entonces digamos que estarás situado o en la parte de calma o en la parte de EUS3. Si tú en cambio no tienes la habilidad o la capacidad para esa tarea que tienes que realizar, es más fácil verte desbordado. Claro. ¿Vale? También dicen que la personalidad influye, ¿vale? Y bueno, dicen que las personas extrovertidas se adaptan mejor al pico de EUS3 que las introvertidas. Pero en cambio, las introvertidas dicen que tienen mejor comportamiento, mejor rendimiento en la parte de calma. En el inicio. El inicio de la Claro, curva. ese inicio que bueno, si hablamos en el tema laboral, pues podríamos pensar que una persona no está haciendo pues todo lo que puede hacer o que está en una fase de aburrimiento, de que dices, bueno, pues yo podría dar más,
pues digamos que los introvertidos tienen mejor comportamiento que en esa fase, ¿vale? Claro. Luego también afecta el rasgo de ansiedad. ¿Esto qué quiere decir? También afecta digamos, lo que confía una persona en sí misma, ¿vale? O sea, es decir, pues al final tú cuánto crees en ti, cuánto crees que eres capaz de realizar esa tarea, ¿vale? Esto obviamente para cada tarea y para cada fase de la vida, pues obviamente es una situación personalizada. Y la última es la complejidad de la tarea. Obviamente a tareas más complejas, aunque estés digamos más capacitado, más lo que tú quieras, a tareas más complejas pues al final más puedes estar cerca de la parte de distrés, y a tareas más sencillas pues de la parte de calma o de eustrés, ¿vale? Por ejemplo, en las tareas más difíciles, claro, invertimos en una tarea difícil. Nuestro cerebro invierte más recursos cognitivos, necesitan más atención, más memoria operativa, con lo cual externamente necesitas menos presión. O sea, es bueno que haya menos presión porque la dificultad ya en sí te genera bastante, eleva tu estrés, la propia dificultad. Y porque si hay presión, ¿no te consume recursos también esa presión? Espera, voy. Pregunto, Claro, ¿qué ocurre? Que si ya el trabajo es difícil, por ejemplo, necesitan menos presión. Pero, por ejemplo, en los trabajos que son muy rutinarios, muy tal, lo que necesitas es presión externa para generar ese movimiento, digamos, esa motivación. Necesitas presión externa. La presión externa lo dejo ahí, cada uno que se monte lo que quiera. No se trata de que un jefe esté con un látigo, no, sino que tú mismo puedas ponerte, por ejemplo, música motivadora. Si te sientes que estás deshecho y tal, la propia música te puede levantar, te puede dar esa presión externa que necesitas. Pero puede ser, esto puedes verlo en el ámbito laboral o lo puedes ver en el gimnasio, por ejemplo. Por ejemplo, o en tu propia casa, o en fin, que tú mismo puedes ver. O sea, esta tarea, hemos dicho de enfocarla al trabajo porque es donde mejor se puede entender. Sí. Pero que es en la vida, en tu rutina diaria, en tu tal. Pues si vas al gimnasio y te pones música de chill out, pues realmente te presentas en el gimnasio como paz, amor. A mí lo que más me apetece ahora mismo es... ¿Vale? Sin embargo, te ponen música de esto así, boom, boom, boom. Y por ejemplo, en el gimnasio, cuando tú comienzas el gimnasio, a lo mejor no te hace falta motivación externa, porque ya la propia tarea te demanda usar las máquinas, hacer el ejercicio. Claro. Pero cuando tú ya, digamos que has ido al gimnasio un montón de días y ya estás ahí levantando las pesas y como que te aburre, te hace falta esa motivación externa. Eso es. Entonces, claro, que hay que entender que eso es así. Es como que si el trabajo demanda demasiado de tu interior, de tu mente, no necesitas presión externa. Ni de jefe, ni de entorno laboral, ni de entorno familiar.